A partir del año 1950, la traducción del Nuevo Mundo en su edición en inglés incluyó más de 237 veces el nombre Jehová en las escrituras griegas cristianas. Esta acción hizo que la traducción del Nuevo Mundo fuera severamente criticada. Por ejemplo, tenemos folletos publicados por los caballeros de Colón, católicos romanos, que presentaron la siguiente acusación: los cristianos primitivos que escribieron el Nuevo Testamento ciertamente no usaron Jehová, sino más bien la palabra Señor, que también aplicaron a Cristo. Por eso, aquí tenemos un ejemplo patético de la pseudo-erudición tratando de defender lo indefendible. Ahora bien, el erudito presbiteriano Bruce Metzger también alegó que era indefendible y añadió: la introducción de la palabra Jehová en el texto del Nuevo Testamento es una muestra clara de argumento tendencioso y parcial. Si esas críticas vinieron a la traducción del Nuevo Mundo, surge una pregunta: ¿por qué la traducción del Nuevo Mundo utiliza en las escrituras griegas cristianas el nombre de Dios, si los códices más antiguos de las escrituras griegas cristianas no está el tetragramatón, sino una forma de Señor o Dios? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Observemos uno de los textos en que la traducción del Nuevo Mundo colocó Jehová, y vamos a observar el texto antiguo del Codex Sinaítico para ver qué nos dice. Primero vamos a buscar la versión Reina Valera de 1995, Mateo capítulo 21 versículo 9, y miren cómo dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy bien, ahora vamos a verla en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Aquí está en línea, traducción del Nuevo Mundo en internet, capítulo 21, y vamos a buscar precisamente el versículo 9. Dice: en cuanto a las muchedumbres, los que iban delante de él y los que seguían clamaban: salva, rogamos al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sálvalo, rogamos en las alturas. Ahora vamos a compararla con el Codex Sinaítico. Aquí está Mateo capítulo 21 versículo 9. Aquí se muestra en las letras mucho más claro, y aquí está la traducción en inglés. Pero vamos a localizar primero una parte, voy a poner la parte al final que dice, voy a comenzar desde acá, dice o, es decir aquel, aquí continúa la palabra hasta aquí, miren, aquí está la desinencia o terminación de la siguiente frase, ¿quién viene? Es decir, ercho menos, aquí sería en, después venía onomati, y acá Kyrion, que se traduce Señor, acá en estas dos letras Kyrion. Continuamos, Hosana, que traducido significa el que salva, Hosana. Después en, aquí, aquellos, finalmente alturas, aquellos en las alturas, aquí dice alturas, ¿sí? Alturas. Muy bien, como ustedes habrán notado, la última parte del versículo 9 del capítulo 21 de Mateo, aquí lo que estoy señalando en este momento es la palabra Kyrion, es decir, que traducido significa Señor. Muy bien, como ustedes pueden ver, el Códice Sinaítico no incluye el tetragramatón hebreo. Entonces, ¿por qué razón la traducción del Nuevo no lo tradujo Señor si el Códice Sinaítico lo contiene? Vamos a escuchar la explicación. Muchas personas se oponen a la traducción del Nuevo Mundo desde que incluyó el nombre de Dios en las escrituras griegas cristianas desde el año 1950. Ahora bien, ¿existe alguna razón para que lo hubieran hecho? Vamos a analizarlo
y vamos a comenzar hablando de las escrituras griegas, conocidas como la Septuaginta o la versión de los 70. Imagínense que la versión de los 70 teníamos unos manuscritos que databan más o menos del tercer, cuarto siglo, y en esos manuscritos gradualmente fueron traducidos, y voy a mostrarles uno en especial. Acá en el libro de Deuteronomio, vamos a bajar, vamos a buscar Deuteronomio, el capítulo 32. El capítulo 32 de la Septuaginta, aquí está traducido al inglés, pero voy a llamar la atención en lo siguiente. Como ustedes pueden ver acá en el versículo 3, dice el nombre del Señor. Esta parte de acá, en muchas traducciones de la Biblia dice Jehová o Yahvé, pero sin embargo mire que la Septuaginta a partir del siglo tercero, segundo, tercero, ya incluía Señor. Ahora, si ustedes notan un poco abajo en el versículo 6, también dice, ¿cómo recompensará el Señor? Aquí está el Señor. Muy bien. Muchos dijeron, miren, en las escrituras griegas cristianas no debe usarse el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo y el arameo al griego, no se hizo el uso del nombre de Dios, entonces, ¿por qué tendría que hacerlo en las escrituras griegas cristianas? Esa fue la alegación que se hizo. Porque, imagínense, si la Septuaginta era la versión en griego de las escrituras hebreas, pues esta por lo menos debería contener el nombre de Dios para decir, bueno, por lo menos en las partes donde se cita de las escrituras hebreas arameas, de las escrituras griegas, habría una razón para utilizar Jehová, pero de acuerdo con esto, con la Septuaginta no. Pero sucede y pasa que a partir de los años 60 se hizo un excelente descubrimiento. ¿Qué se encontró? Se encontró la Septuaginta más antigua que databan del primer siglo. En el primer siglo está citando Deuteronomio capítulo 32, los versículos 3 y 6, donde se utilizó en la Septuaginta del siglo segundo tercero el nombre Señor. Pero como ustedes pueden ver, esta Septuaginta más antigua utiliza en caracteres hebreos el nombre de Dios. Muy interesante, por cierto, de que una traducción más antigua de la Septuaginta utilice en medio de la traducción en griego el nombre de Dios con caracteres hebreos cuadrados. Aquí tenemos también en un poco más grande y a color la Septuaginta del primer siglo, y como pueden ustedes ver aquí en esta parte, aquí está utilizando el nombre de Dios en los caracteres hebreos cuadrados, y miren que está en medio del texto en griego. Aquí tenemos también otra parte de la Septuaginta, la que corresponde al libro de Job, capítulo 42, los versículos 10 y 11. Como ustedes notan, aquí también incluyen el nombre divino, el nombre de Dios, en medio de la escritura griega. Ahora bien, con el paso del tiempo, a pesar de que estos manuscritos antiguos contenían el nombre de Dios en caracteres hebreos, otros códices optaron por quitarlo. Aquí tenemos el Códice Alejandrino del siglo V de la Era Común, que reemplazó el nombre de Dios en Deuteronomio capítulo 32, 3 y 6, el 3 y el 6, por Señor. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Primero, que en la época de Jesús se conocía el nombre de Dios y se usaba en las traducciones al griego. Eso es lo que nos demuestra. Por lo que no es inapropiado utilizar el nombre de Dios en aquellas citas de las escrituras hebreas. ¿Por qué? Porque existían escrituras en griego, traducciones de las escrituras hebreas, donde hacían uso del nombre divino. Tome por ejemplo que tan solo en el Evangelio de Mateo
contiene 100 citas de las escrituras hebreas. Por ello, en los lugares en que estas citas estaba el nombre divino, la traducción del Nuevo Mundo incluyó fielmente el tetragrammatón. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús se estaba usando el tetragrammatón en las traducciones del griego. Entonces, si las escrituras griegas citaban de las escrituras hebreas, era lógico pensar que también estarían utilizando el nombre de Dios. ¿Qué problema existe? Que no tenemos los originales de las escrituras griegas cristianas, pero esto sí nos aclara que con el paso del tiempo, en el primer siglo sí se estaba empleando en escrituras griegas, por lo menos en las que traducían el hebreo, el nombre divino, pero con el paso del tiempo fueron reemplazadas por Señor o Dios. ¿No pudo acaso esto suceder con las escrituras griegas? Sí, sí pudo suceder. Pero sin embargo, hay una justificación muy fuerte de volver a utilizar el nombre divino en aquellas partes donde se citaban de las escrituras hebreos arameas, ya que en el tiempo de Jesús la gente conocía algunas traducciones al griego con el nombre divino.